Hola, muy buenas tardes, nuevamente en una transmisión más de la Universidad del Valle de Tlaxcala y en esta ocasión para hablar sobre lenguas modernas, sobre esta magnífica licenciatura. Y el día de hoy tenemos a la maestra Vianey Jiménez, ella es docente de esta licenciatura, quien nos hablará sobre lingüística y es un tema muy interesante para todos los que estén interesados en cursar algo sobre idiomas, un poquito de lenguas. Aquí la licenciatura de lenguas modernas llevan inglés, alemán y francés. Y si ustedes deciden formar parte de esta universidad en la licenciatura en lenguas modernas, van a tener la fortuna de contar de forma como docente a la maestra Vianey. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra Vianey, bienvenida. Hola, Vero, Gracias. buenas tardes, gracias. Para iniciar el evento, como ya es costumbre, vamos a leer un poquito del currículum de la maestra Vianey. Ella es licenciada en Lingüística Aplicada con especialidad en inglés. También es maestra en educación de un posgrado de aquí de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Es docente desde el año 2007 en nivel secundaria, bachillerato. Ha impartido clases de español, alemán, también materias de redacción, literatura, ciencias de la comunicación. Es docente desde el año 2016, impartiendo clases de inglés y de lenguas extranjeras, capacitadora docente desde el año 2016 para maestros de bachillerato, educación básica y educación especial sobre diversos temas del sistema educativo. Ha trabajado en el diseño y validación de planes y programas de estudio del área de comunicación para Dirección General de Bachillerato y el diseño de materiales para el trabajo de los mismos. Entonces, le es un honor que esté con nosotros la maestra Vianey, que ustedes la conozcan igual nuestra plantilla docente y sobre todo qué es lo que hacen nuestros docentes, la experiencia que ellos tienen y que pues con esto ustedes se convenzan de formar parte de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Platicando anteriormente con la maestra, esta plática procuramos que sea algo dinámico, algo muy práctico, igual con los chicos que estén interesados, que de repente tengan alguna duda. Entonces, durante su plática, la maestra Vianey va a estar haciendo algunas series de preguntas. Entonces, a todas las personas que nos estén viendo, los invitamos a que en comentarios vayan respondiendo las preguntas que vaya haciendo la maestra Vianey y de esta forma ir generando la interacción con ella. Muchas gracias, maestra Vianey, por estar con nosotros y bienvenida, le cedo el micrófono. Gracias, Vero, gracias por la presentación. Pues buenas tardes, bienvenidos todos los que nos acompañan el día de hoy. Como bien les decía Vero, la idea es que podamos tener una interacción. Habrá alguna serie de preguntas muy sencillitas, la verdad es que no es nada complicado, simplemente es como para que estemos acompañados de alguna manera. No los puedo escuchar, pero sí los puedo leer, así que me encantará que por favor vayan interactuando con nosotros para que podamos ir construyendo esto juntos, ¿sale? Eh, Cuando tuve la oportunidad de ser invitada a esta charla, la verdad es que incluso le dije a mis alumnos con los que estaba compartiendo una materia en este momento, chicos, la idea es hablar de lingüística, ¿qué me sugieren, no? Entonces, digo, ¿por qué les pedí apoyo a mis estudiantes? Porque finalmente trabajamos juntos, con ellos se va construyendo esta nueva este nuevo grupo de lingüistas, ¿no? Entonces, y también escucharlo desde los jóvenes, desde las necesidades que ven como el estudio de la lingüística, ¿no? Y entonces ellos me dieron aportaciones y opiniones realmente muy interesantes, muy productivas. Y traté de juntar un poquito de todo lo que ellos me sugerían, porque realmente eso fue lo que hicieron, ¿no? Hacerme una sugerencia de los temas que les gustaría que se toparan o de los temas que a ellos les habría gustado saber antes de tomar una decisión, en este caso antes de tomar la decisión de estudiar esta licenciatura de lenguas modernas, ¿no? Entonces, bueno, tratando de involucrar un poquito de los muchos temas que trae consigo la lingüística, preparé un material muy sencillito para ustedes que espero que nos ayude a ir entendiendo algunos de los tantos elementos que la conforman, ¿no? Y entonces, bueno, decidí que el título sería tan simple como esto, pero tan enorme como esto, ¿no? Hablemos de lingüística. Eh,
empezaremos por decir justo, ¿no? Que la lingüística, si tienen por ahí alguna definición de lingüística y nos la quieren escribir, estará muy, muy padre, porque la verdad es que de pronto todos tenemos como que una idea de lo que es. Sin embargo, a veces no terminamos de entender y de aterrizar las distintas ciencias que existen, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy simple, para no entrar en muchas cuestiones tan complejas y tan teóricas, pues nada, solamente les diré que la lingüística es el estudio del lenguaje humano, ¿sale? Por supuesto, de todas las lenguas que lo conforman, de los distintos códigos que lo conforman, que lo construyen, tanto la parte lingüística, la que tiene que ver con la palabra, tanto oral como escrita, la parte paralingüística, es decir, toda esta parte de los gestos, la expresión corporal, etcétera, y la parte extralingüística, ¿no? Todos estos elementos construidos o aportados o aprobados socialmente, ¿no? Y que nos permiten ciertas conductas o nos limitan en ciertas conductas o nos prohíben ciertas conductas dependiendo de los contextos en los que estemos, ¿no? Entonces, bueno, les decía, de manera muy sintética vamos a hablar de esto, de la lingüística, bueno, un poquito de todo lo que es la lingüística, es decir, de este estudio de la lengua. No es una ciencia, por supuesto, y tiene como objeto de estudio el lenguaje humano, ¿ok? Entonces, bueno, tengo aquí una actividad sencillita que ojalá si ya están aquí conectados con nosotros, puedan irnos ahí mandando el comentario. Para empezar, dime una palabra o todas las que te sepas que tengan las 5 vocales. Vamos a quitar esta clásica porque muchas veces dicen que la única palabra con las 5 vocales es murciélago, pero no es así. Así que, ¿tienes alguna respuesta para compartir con nosotros? Te leemos, no puedo decir que te escuchamos, pero te leemos. No sé, Vero, si tú tengas por ahí algún comentario, a mí no me aparece nada de momento. No sé si tú tengas algún comentario, alguna respuesta que ya tengamos. No, vamos a ver No si tenemos alguien respuesta. sabe alguna palabra. Vamos, chicos. Hay muchas palabras. Muchas, muchas, muchas. Ya lo decía la maestra. Y sí, sí son bastantes. La verdad es que sí son bastantes. Es más, perdón, me voy a mover tantito. Ya regreso. Ya no me fui mucho tiempo. No se libraron tanto tiempo de mí. Porque también, por supuesto, me puse a hacer mi acordeón, antes de presentar. Vamos a poner una. Yo me sé una. Bisabuelo. A ver. Bisabuelo. Ahí está. Tenemos una. Claro, muy bien. Excelente. Excelente, Vero, gracias. Y bueno, tenemos muchas otras. Arquitecto, que es otra de nuestras licenciaturas en la Universidad del Valle, acuífero, enunciado, riachuelo, y la lista sigue y sigue, ¿no? Solamente que de pronto pues no tenemos como ese vocabulario ahí o no tenemos esa conciencia, porque todas las palabras que dije las conocemos y el problema no es conocerlas, ¿no? Simplemente es como esta práctica. Pero bueno, ¿por qué quería empezar con esta pregunta, chicos? O esta dinámica, que realmente yo lo sé, es una cosa muy, muy sencillita. Bueno, para llevarlos a mi siguiente diapositiva, que dice, ¿te gustan algunas de las siguientes cosas? Leer libros, que te cuenten historias de manera oral o escucharlas en un audio, escribir poemas, historias cortas o tener un diario, leer revistas, periódicos, cuentos, los juegos de palabras como el sudoku o crucigramas, bueno, el sudoku igual en las matemáticas, hablar en público o escuchar los problemas de los otros, leer en voz alta, etcétera. O te gusta tener libretas, lapiceros, ves la utilidad de los diccionarios, etcétera. Bueno, todas estas preguntas o estas cositas son porque estudios recientes, bueno, no de ayer precisamente, pero sí recientes, demuestran que efectivamente todos, obviamente, somos inteligentes. Solamente que somos inteligentes para distintas cosas, ¿no? Y entonces
algunos como yo, que tenemos esta debilidad, ¿no? Por los libros, por la palabra, ya sea oral o escrita, pues predomina en nosotros la inteligencia lingüística, ¿no? Y entonces, he ahí que para algunos sea más fácil escribir como con mejor ortografía, leer atendiendo justamente los signos de puntuación, tener un discurso, un diálogo con el otro de manera un tanto más coherente, y que se nos dificulte, por ejemplo, estacionarnos por aquello de las dimensiones, resolver problemas matemáticos, ¿no? Y entre otras cosas, porque bueno, esta teoría nos habla de 8 inteligencias, inteligencias múltiples. Sin embargo, bueno, yo obviamente hoy pues voy a platicarles sobre justamente también esta parte de la inteligencia lingüística, ¿no? Que no es que porque unos sí saben hablar inglés o se les hace más fácil hablar inglés o hablar alemán o hablar en público o entender los refranes. No es que ellos sean más inteligentes y yo sea menos inteligente, simplemente que esta está más desarrollada, pero se puede trabajar, se puede seguir desarrollando. Y justamente ahí es donde entramos los lingüistas. En este trabajo de dar o de tratar de sintetizar la magnitud que tiene el lenguaje humano para poderla compartir con los demás y que pueda ser más fácil de manejarse para todos, porque, bueno, el lenguaje está en todos lados, ya sea de manera oral o de manera escrita. El lenguaje es algo que utilizamos en todo momento. Claro, lo modificamos de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras necesidades, a la gente que está con nosotros, el objetivo que tenemos con ese mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? Sin embargo, pues el lenguaje es la herramienta básica y fundamental para todo. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, y si andan por aquí, no me dejarán mentir, siempre les digo, a través del lenguaje construimos o destruimos el mundo, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, los discursos políticos, las clases, los estudios para medicina, la elaboración de una receta, el chiste entre amigos, todo es comunicación, todo es lenguaje. Entonces, bueno, pues ahí estamos, esa es la labor del lingüista, que podamos realmente trabajar y producir mensajes más coherentes para que entonces todos como sociedad podamos trabajar y fluir de mejor manera. Entonces, esto nos lleva a que, por supuesto, el estudio de la lingüística, arquetipo, perdón, por aquí nos comenta Stephanie Portillo, claro, arquetipo, gracias, ahí tenemos las 5 vocales, ¿no? Y no es solamente de las palabras que habíamos mencionado. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros participando. Entonces decíamos que la lingüística o los estudios lingüísticos o el tener esta búsqueda para bien llevar el lenguaje y la comunicación, bueno, tiene en cuenta o considera estos elementos. La parte fonética, que son o que se encarga o que estudia o que pone especial atención en la parte de los sonidos del habla, porque como bien decíamos en un principio, el lenguaje, obviamente, el lenguaje humano consta básicamente o principalmente de las dos partes, ¿no? La parte oral y la parte escrita. Entonces, bueno, decíamos que la fonética se encarga de la parte del estudio de los sonidos del habla. La fonología organiza estos sonidos del habla. Por su parte, la morfología se encarga de las palabras como tal, de su forma, de las sílabas que la componen, de que si tiene prefijos, sufijos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la morfología. Después tenemos la parte de la sintaxis. Y la sintaxis se encarga del orden que tienen las palabras dentro de las frases y a su vez las frases, por supuesto, dentro de los párrafos, ¿no? Tenemos además la semántica, que se encarga del significado desde las palabras, las frases y los enunciados.
bien sabemos que existen palabras que no significan lo mismo en diferentes circunstancias, ¿no? Y que hay palabras que incluso podemos decir con un significado con unos amigos o que no podemos decir con unos amigos y con otros sí, ¿no? Entonces también ahí es parte de la semántica. Y bueno, englobando todas estas tenemos la pragmática, que se encarga de estudiar y comprender la importancia del uso o del contexto y el uso de todo esto que estamos diciendo, ¿no? De todos los mensajes que estamos compartiendo, ¿sí? Entonces, todo esto que a simple vista parece pequeño, parece insignificante, es lo que nos ayuda a construir o entender mejor el lenguaje, los mensajes que transmitimos, ¿no? Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que implica todo, ¿no? Y hace no mucho estábamos estudiando justamente este tema con mis jóvenes de la licenciatura y una de ellas preguntaba, porque era sobre un plan y programas de estudio de primaria. Y entonces ella me decía, no, profa, es que ¿a poco sí se ve la morfología y la sintaxis, por ejemplo, en la primaria? No, dice, no. Y bueno, la realidad es que sí se ve, obviamente no con esos nombres, pero sí se ve. Ustedes se acordarán de apenas hace algunos años que estábamos en la primaria, ¿no? Que dividíamos las oraciones, sujeto, predicado y el verbo y el artículo, ¿no? Entonces, por supuesto que desde la primaria lo estamos estudiando. Si bien hablamos español, leemos español, escuchamos español, bueno, no siempre lo hablamos, lo leemos, lo escuchamos bien. Y eso hablando de nuestra lengua materna, ¿no? Ahora pensemos en una segunda lengua, una lengua extranjera, inglés, alemán, francés, o nuestras lenguas nativas, ¿no? Náhuatl, maya, otomí, ¿no? Que también si nosotros que hablamos español aprendemos una de estas lenguas, por supuesto es una segunda lengua. No lengua extranjera, pero sí una segunda lengua, ¿no? O nuestros maya hablantes, por ejemplo, el maya es su lengua materna y si aprenden a hablar español es una segunda lengua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas combinaciones también y en todas ellas es importante y necesario conocer su fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y demás. De otra manera, tal vez aprendemos la lengua, pero no quiere decir que seamos competentes lingüísticamente, es decir, no quiere decir que porque yo me sepa tal vez todo el vocabulario en inglés o toda la gramática en inglés, realmente pueda producir un buen discurso, un buen mensaje en esta lengua, ¿no? Incluso lo mismo en español, no es necesario ir a otra segunda lengua, ¿no? Entonces, para ir mencionando, insisto, algunos de los otros asuntos que tenemos sobre la lingüística, tengo por aquí unas imágenes interesantes, ¿no? Ustedes habrán escuchado de estas onomatopeyas, ¿no? Es decir, cuando emitimos el sonido de algo, por ejemplo, en este caso, un ladrido, ¿no? Que generalmente nosotros aquí en México es como, sí, wow, wow. Bueno, pues obviamente también cambia esta onomatopeya en los distintos países, ¿no? Y no solamente la del perro, también tenemos diferentes onomatopeyas, por ejemplo, para el oink oink del puerquito o el kikiriki del gallo. Quise poner este ejemplo o estas imágenes porque en la medida en la que nosotros sabemos y conocemos estas pequeñeces, realmente también podemos entender la cultura, porque para poder hablar o entender una lengua es importante saber y conocer y reconocer su cultura. Parte de los temas que hemos platicado con los estudiantes, con otros colegas, es la importancia y el impacto que tiene la cultura en la comprensión de una segunda lengua, ¿no? Y por supuesto también el conocimiento de la cultura de nuestra lengua propia, porque de pronto olvidamos la raíz que tiene nuestra lengua, que nuestra lengua también se conforma por algunos vocablos de nuestras lenguas indígenas, sin duda, por supuesto, el español, el árabe incluso, ¿no? Que es parte del idioma que hoy conocemos después de
la conquista, ¿no? Entonces, aquí vienen otros temas, por eso el título tan amplio, ¿no? Hablemos de lingüística y yo aquí solamente les voy a ir pasando como algunas cositas que me encantará que les dejen ahí esta curiosidad de ver y entender todo lo que implica la lingüística, ¿no? Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de los niveles, pero con esta imagen hablamos de algunos otros elementos, como es la parte de la cultura. Entonces, bueno, también decíamos que hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra forma de ser, desde nuestro contexto, desde nuestra alimentación. Y entonces, a veces por eso incluso no entendemos a algunos de nuestros amigos, ¿no? Así de, ¿cómo? O sea, ¿qué quiso decir? Porque nos hablan desde su vida, desde su experiencia. Entonces, estas imágenes, ¿no? Donde podemos ver distintas expresiones, insisto, ¿no? Incluso de los animalitos, bueno, pues nos ayudan a darnos cuenta que si de pronto leemos o recibimos un mensaje con alguna de estas, bueno, así sí vamos a poder entender un poco cuál era la intención o lo que se quería lograr, ¿no? Tengo aquí una serie de preguntas que no se preocupen si no tienen las respuestas. Les voy a ser honesta, yo tampoco me sé todas estas respuestas. La idea era ponernos a pensar un poquito, ¿no? ¿Cuántos idiomas existen en el mundo? ¿En qué país se hablan más idiomas? ¿Qué idioma cuenta con un mayor número de hablantes y el menos hablado del mundo? ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender y el más fácil? ¿Cuál es el idioma con más palabras y el que menos tiene? ¿Sabías cuáles son los idiomas más antiguos usados en la actualidad? ¿Cuál es la palabra más larga del mundo? Y la lista podría seguir y seguir y seguir. Y aquí va una pregunta también muy, muy interesante. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? Mis chicos de lenguas, que sí se lo saben muy bien. Espero sus respuestas. Les decía al principio de estas preguntas, no se preocupen si no tienen la respuesta. Siendo honesta, yo tampoco las tengo. Pero si no tengo las respuestas, ¿por qué les pregunto? Bueno, muy fácil, porque alguien tiene que dar respuesta a estas preguntas. ¿Y quiénes responden estas preguntas? Los lingüistas. ¿Sale? Justamente por eso puse estas preguntas, ¿no? Porque fíjense cómo nos habla de distintas cuestiones que tienen que ver con la lengua. Entonces, hablando que justo los lingüistas son los que dan respuesta a esto, tengo aquí algunas sugerencias de en dónde podemos trabajar los lingüistas. La más común, la que todos conocemos, bueno, profesor de idiomas, empezando por, en este caso, escuchaban en la parte de mi presentación, bueno, por supuesto, maestra de español, ¿no? O de redacción, de literatura. Y en segundo lugar, pues bueno, de algunos otros idiomas, como en este caso el inglés. También podemos ser editores. Ahora mismo también me encuentro trabajando, por ejemplo, en la revisión de tesis, ¿no? Donde la tesis está en español, la escribió una persona que habla español, pero esta parte de la redacción, del aterrizar las ideas, de utilizar la palabra para realmente plasmar sus ideas, bueno, no se nos da de pronto a todos, ¿no? Entonces, también es la parte que podemos trabajar. Entrenador de acento y dialecto, ¿no? Porque a veces es necesario, por ejemplo, para los artistas, reporteros, ¿no? Gente también del ámbito público, del ámbito político, que necesitan estudiar y practicar este acento para parecer más o para sentirse más dentro de una comunidad, obviamente ajena a la propia. También podemos tener trabajo como ayuda internacional en distintos ámbitos, principalmente aquí tomando en cuenta la parte de la traducción. Podemos trabajar como lexicógrafos, que por supuesto implica un buen conocimiento de la lengua, del vocabulario. Por ejemplo, los lexicógrafos son la gente que se encarga y trabaja también en la elaboración de diccionarios, ¿no? Entonces, el conocer e interpretar para que otros puedan entender el significado de ciertas palabras, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, que ahora también esta parte de la programación neurolingüística, como bien saben, no solamente es lingüística, también es informática, también es psicología. Muchos de estos trabajos que ustedes ven aquí, obviamente no se hacen solamente con los lingüistas, muchos requieren el trabajo en equipo con otras personas porque, bueno,
el lenguaje es una herramienta social, por lo tanto, involucra a otros actores de la parte social, ¿no? Subtitulador, lingüista forense, por ahí cuando vi el tema de la lingüística forense, no sé si anden por aquí mis estudiantes con los que estudié este tema de la lingüística forense, pues era algo que les llamaba mucho la atención, porque de pronto no se nos ocurre que exista algo así llamado lingüística forense, ¿no? Pero sí existe. Es decir, todos los mensajes, todo, sí, todos estos mensajes, todas estas señas que podemos utilizar para traducir, para interpretar un mensaje que queda, pues, de llegada a la muerte, ¿no? De una persona, de algún animal incluso, ¿no? Porque finalmente se da en estos ámbitos. Publicaciones, por supuesto, seguramente han visto infinidad de publicidad con alguna muy chistosa, alguna incluso ofensiva, alguna incomprensible, justamente por estos manejos o estos malos manejos de lenguaje, ¿no? Y bueno, por supuesto, aquí presente, pues profesora de lingüística, ¿no? Donde hablo de algo que a mí me encanta y me apasiona, que es el lenguaje. Entonces, bueno, estos son algunos de los tipos de trabajos que podemos encontrar o tener y estas son algunas de las áreas en las que podemos trabajar. Docencia e investigación, gestión cultural y sector turístico, servicios de traducción, interpretación también, por supuesto, medios de comunicación, el mundo editorial, instituciones públicas y privadas en el ámbito cultural, entre otras. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente el trabajo de un lingüista no se limita a la docencia. Y como siempre les digo a mis estudiantes, la verdad es que uno como lingüista se puede parar y encontrar trabajo si bien lo quieren, donde quieran, porque en todo se utiliza el lenguaje y entonces si no nos damos cuenta de pronto de las debilidades que tenemos, de las carencias que tenemos al producir o entender incluso un mensaje, bueno, obviamente esto nos propicia o nos genera malos entendidos y bueno, ya es toda ahí una bola de nieve que se puede llevar a cabo, ¿no? Podemos ser parte del equipo de políticos, ¿no? Cuando generan sus discursos políticos, campañas publicitarias, por supuesto, actores públicos, y no me refiero a actores y actrices de las telenovelas o cosas por el estilo, ¿no? Sino gente o líderes que están haciendo labor social, ¿no? Donde es importante tener o aterrizar buenos discursos para lograr con ellos su intención. La gran mayoría de las veces, por no decir la única, pero la gran mayoría de las veces cuando nosotros transmitimos un mensaje, lo hacemos con una intención comunicativa. Y no solamente un mensaje de manera oral escrita, ¿no? De pronto el silencio es un mensaje y tenemos una intención con él. Los ojos, los gestos, estamos transmitiendo un mensaje y tenemos una intención con ello, ¿no? Entonces, les decía, es un mundo enorme hablar de lingüística porque es cambiante, es vivo, es algo indispensable para la convivencia y el existir de la humanidad. Entonces es algo que no terminaremos de estudiar nunca, ¿no? Hace ratito, antes de que iniciáramos esta transmisión, platicamos con los compañeros cómo los medios han cambiado, ¿no? Hoy, con esta situación que estamos viviendo, a través de la tecnología, de las redes sociales, transmitimos mensajes. Cuidado con los mensajes que transmitimos en redes sociales porque hay mucha información que se malentiende, se malinterpreta, porque cada uno la entendemos desde nuestros contextos, desde nuestra vida, desde nuestro entorno, ¿no? Entonces, platicamos, hoy podemos mandar mensajes solamente con un emoji, y si el emoji lo entendimos distinto, la cosa ya se complicó, ¿no? Entonces, es algo tan vivo como nosotros, tan inmenso como nosotros, que no se termina de estudiar, ¿no? Lo único que tenemos que estar es atentos, los ojos abiertos y pues
Podría seguir hablando de lingüística, del lenguaje, porque es enorme, es lo que nos mantiene hoy aquí, pero bueno, creo que solamente quiero generar en ustedes esta curiosidad de decir, ah, claro, eso es lingüística, jamás se me habrá ocurrido, ¿no? Hoy la carrera que ofrece la Universidad del Valle, Lenguas Modernas, implica o involucra el conocimiento de una segunda, tercera lengua, pero no solamente en la parte gramatical, en la parte del vocabulario, por supuesto también la parte de su cultura, ¿no? Porque les decía hace un momento, es importante y necesario conocer la cultura en la que yo me voy a involucrar con esta segunda lengua, ¿no? Entonces, con esta presentación yo lo único que quiero lograr, mi intención comunicativa con este mensaje el día de hoy es generar en ustedes esta curiosidad por saber y conocer más del lenguaje, de acercarse y conocer una segunda lengua, porque en el día de hoy es necesario conocer y tener otra herramienta que nos ayude a abrir más puertas o mejores puertas, mejores oportunidades. Entonces, es lo que les puedo compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por aquí veo reacciones, creo que es Marta, Alo, Eli. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar interactuando aquí con nosotros. No sé si tengan alguna otra comentario. Helen, muchas gracias, ya te leo por aquí. Entonces, bueno, solamente eso, generar en ustedes esta curiosidad de lo que es la lingüística, de las muchas áreas en las que podemos trabajar, porque en realidad no solamente es la docencia. Yo soy docente por vocación, me encanta estar en el salón de clases con mis estudiantes, compartir, aprender de ellos, porque la verdad es que a veces siento que yo aprendo más de lo que les enseño. Entonces, para mí ser docente es lo que soy y ser docente de lingüística es todo junto para mí, el paquete completo. Entonces, bueno, chicos, pues es lo que les puedo compartir, público que nos acompañó el día de hoy, es lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, pues ahí en Facebook me encuentran, Vianey Jiménez, si quieren hablar de lingüística, híjole, yo seré la más feliz, pero pues sería todo. No sé si tengas algún comentario, te haya llegado por ahí alguna otra pregunta, sería todo lo que quisiera compartir el día de hoy con el público. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos los chicos que igual están conectados. Definitivamente es un gran trabajo lo que usted está haciendo, maestra. Los comentarios que recibimos definitivamente son de saludos, de agradecer a usted. Eli Canta, excelente trabajo, el de la maestra Vianey. Helen Sánchez, aplauso, aplauso, aplauso. Pau Ruiz, excelente, profe, muchas gracias. Araceli Riveros, excelente, profe. Jimena S. Romano, como siempre, haciendo que nos interesemos en la lingüística. Entonces, chicos, pues si alguien tiene alguna duda en específico sobre el tema de hoy, sin problema puede escribirla en comentarios. Pues muchas gracias los que se conectaron. Maestra, muchas gracias por su tiempo. Y esperemos que próximamente podamos tenerla nuevamente aquí en la universidad, bueno, de manera virtual, para que nos hable sobre algún otro tema. Igual comentarles, tenemos inscripciones abiertas ahorita para la licenciatura de Lenguas Modernas. Es una licenciatura semestral que terminarían en 4 años. Nosotros nos encontramos laborando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para quien guste venir a las instalaciones o llamar por teléfono para pedir informes, si gustan, pueden visitar la página de internet www.univalletlax.edu.mx. Ahí van a encontrar la información del plan de estudios sobre lenguas modernas. Y también, si gustan, podemos agendar una llamada, una cita con nuestra tutora para que nos explique más de lo que se trata la licenciatura en lenguas modernas. Pues no queda otra cosa más que agradecer, maestra, por su tiempo, por esta ponencia, y esperemos que realmente les haya interesado a los chicos que todavía no son parte de esta gran familia. Pues muchas gracias por vernos, maestra, muchas gracias, y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego, Vero. Adiós, chicos. Que estén bien, cuídense. Gracias, igualmente.